Hola, ¿cómo están? Esta es la semana 17, una semana más de hacer esta bitácora con esto que no tiene nombre. Hablaré un poco más de eso al final. Muchas gracias a quien está aquí nuevamente. Y esta semana estoy retomando la vieja rutina, los proyectos que había dejado antes de las vacaciones. Hubo 2 semanas que no pude trabajar en esto apropiadamente. Entonces estoy volviendo y ha sido interesante. Platicaré un poco de eso ahorita y les mostraré el avance que tuve en la semana. Que tal vez no fue mucho porque, aparte de volver, recuerdan que la semana anterior grabé un lunes. Bueno, esta semana que pasó grabé el lunes porque se me fue el tiempo con el trabajo que tengo, el trabajo normal en el estudio. Eh, y bueno, fue una semana complicada, es lo que quiero decir otra vez. Hubo cosas que hacer por ahí, pero hubo un avance que estuvo chido, al menos para volver a retomar todo esto. Vamos a verlo. Es el proyecto en el que estuve trabajando es el de Mortaja. Otra vez. No hay suficientes poses todavía para dejarlo correr y que no se sienta pesado. Entonces lo que haré es ir pasando algunas poses. Y hacer esto más grande. Ah, eso toma un buen de tiempo. El chiste es que, si pueden ver, comienzan a haber nuevos movimientos en los personajes. Aquí, por ejemplo, al menos ya se siente algo que está conectado. Aquí hay otro. Estas poses me gustaron. Estas se parecen mucho. Es un extremo. Luego podría hablar un poco de esto. Estas dos poses también están conectadas. Tac, tac, tac. Y empiezan a surgir formas ahí. Me emocionó que podía empezar a ver algunas formas que creí que iban a ser difíciles de renderizar, apareciendo, emergiendo. Espero que cuando tenga movimiento se siga manteniendo esto. Y aquí volvemos a comenzar toda la, todo el GIF, toda la secuencia. Siento que las últimas 3 semanas que he mostrado avance de estos parece casi lo mismo, pero creo que al día en una en una sesión de trabajo optimista que sea de unos arriba de 45 minutos o algo así, em, consigo hacer tal vez dos poses difíciles o una difícil y tal vez dos fáciles, o tal vez unas 3 o 4 poses fáciles. Explicaré un poco cuáles son las difíciles. Necesito para esto la línea de tiempo. Aquí está la línea de tiempo de Blender. Creo que puede ser la grande. Bueno, no vale la pena. Está aquí abajo. Entonces, acá en sucio tengo estas poses que habíamos visto alguna vez anteriormente. Aquí está más desarrollado el movimiento. Si aquí le doy play, tal vez sí se ve un poco más de movimiento que como está ahorita. Solo que, bueno, todo es muy ambiguo y así. Este, este pase que está ahorita, perdón, está la moto. Este pase que son un montón de poses, no sé, cerca de unas veintitantas, son solo extremos. Para quien no sabe tanto de animación, normalmente tenemos algo que se llama keyframes o poses clave, que son poses importantes como un dibujo, como los dibujos de un cómic. Poses como un puño, ¿no? Alguien va a hacer esto, luego en otro dibujo está esto, o está hablando y luego de un golpe. Esas son poses claves. Luego tenemos unas poses de menor jerarquía. Vamos categorizando las poses por jerarquías. Están keyframes o poses clave de historia, digamos. Luego hay otro tipo de poses clave que son más mecánicas, que tienen que ver con la correcta descripción del movimiento de un personaje, por ejemplo. Como que si voy a dar un golpe, tal vez tiene que ir el golpe primero hacia atrás para luego golpear hacia adelante. Eso se llama anticipación. A esas también les llamamos extremos, eh, porque son momentos en donde un movimiento específico tiene puntos alejados
de la curva. La curva es algo que podría explicar mejor. El chiste es que animamos en curvas, porque así es como nos movemos normalmente los humanos. Tenemos articulaciones redondas. Entonces, si por ejemplo yo voy a dar un golpe, tal vez tengo a alguien aquí con sus brazos, luego este personaje tiene que llevar un brazo hacia atrás para golpear y luego finalmente golpea. Este es el golpe, ¿no? Este, hay una línea que conecta, bueno, si los pusiera uno encima de otro, hay una línea que conecta este puño de cuando está aquí atrás a este. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, este golpe lleva un trayecto como este, ¿no? De estar hacia atrás a luego estar hacia adelante. A esto le podemos llamar trayecto o curva o arco. Y cada vez que hay un movimiento que empieza o termina un trayecto, le llamamos extremo porque es el extremo de esa curva o trayecto y así, ¿no? Espero que eso tuviera sentido para la gente que no sabe mucho de animación. Ah, ahora, entonces, todas estas poses, les decía, son extremos. Eso quiere decir que son finales de trayectos. Eso quiere decir que faltan muchas poses, básicamente. Y aún así ya empiezan a ser muchas acá. Algo que tienen como característica los trayectos es que son muy distintos entre ellos. Eso quiere decir que en el golpe, como ejemplo que daba, si está atrás de repente y luego hacia adelante, son poses muy diferentes. Mientras más me voy acercando a las poses que definen el movimiento al final, así cerca de la posición del brazo adelantado, pues todas esas poses son muy similares y, y las posiciones que acompañan la anticipación hacia atrás, donde agarro fuerza para golpear, también son muy similares entre ellas, ¿no? Pero las más diferentes pues son los extremos que ya mencionamos. Entonces, cuando me refiero a poses fáciles y difíciles en este ejercicio que estamos haciendo, las fáciles son aquellas que se parecen mucho y en las cuales puedo reutilizar mucho material de una pose ya dibujada. Por ejemplo, estas de aquí son fáciles relativamente porque puedo reutilizar prácticamente todo el cuerpo de los personajes o el cuerpo del niño. Y y ella solo tengo que cambiar un poco la cabeza y ciertas partes del cuerpo. Y hay poses muy difíciles. Por ejemplo, acá. Esta es un poco intermedia porque podemos utilizar muchas cosas, pero la forma de la cabeza de él es compleja y... Perdón, me distrae la sirena que está pasando, que no sé dónde viene. Oh, ya, pasa ahora. Es una ambulancia. Ah, bueno, estaba diciendo que la cabeza de este niño es muy compleja, eso hace que esta sea un poco media, ¿no? La dificultad. Ah, Estas dos, por ejemplo, son muy similares. De hecho, es prácticamente la misma pose, un poco exagerada en una de las dos. Luego les explicaré en un momento cómo hago esto con las herramientas de Blender. Pero, por ejemplo, entre esta y esta hay mucha diferencia. Eso quiere decir que casi tienes que volver a diseñar un dibujo completo, o más bien tienes que diseñar un dibujo nuevo. Y eso le hace muy tardadas. Entonces, pues nada, como estos son los primeros dibujos que tengo que hacer por jerarquía de importancia, pues me está tomando un montón de tiempo hacerlos. Pero pues ahí va, como sea, va funcionando. Este, y creo que me ha ayudado ahora que después de las vacaciones y ahora que volví a retomar este ejercicio, como que me vuelve a dar un gusto por las líneas, por ver cómo se sienten crear tono con muchas líneas pegadas y cosas así. No sé, es bonito, es muy lento, pero es bonito. Les había comentado alguna vez, creo que en otra bitácora, que, que Blender tiene herramientas particulares, ¿no? Por un lado, habíamos visto una vez, y es la forma en la que hice esta pose. Que por ejemplo yo podía tomar formas ya dibujadas y de repente con una herramienta de esculpido podía
esculpir las líneas, o sea, de repente agarrar y modificar esto si quería, ¿no? Esta es una forma muy eficiente de hacer estas poses que son similares, porque a veces simplemente tengo que copiar algo y modificarlo poquito. Así es como creé estas dos poses, que son prácticamente, son muy similares entre ellas. Y me gusta la sensación que dan. Al final espero que funcionen como yo me lo estoy imaginando. Pero simplemente fue esculpiendo líneas. Otra cosa que tiene Blender chido es la línea en sí misma. Esta línea la diseñé un poco. Blender tiene un sistema muy particular para crear brochas. Porque creo que esto ya lo habíamos visto. Esto que estamos viendo como línea en realidad es un elemento tridimensional. Eso sí lo habíamos visto, ¿no? Y la línea tiene un grosor no solo en dos dimensiones, sino también en tres, ¿no? Entonces cada uno de estos puntos una, tiene un peso, digamos. Es un vértice con ciertas características. Y si vemos cómo está formado esta línea, tenemos estos puntos. Que, bueno, he tratado de que esta línea sea muy económica. Me pasó que empecé a usar la línea que viene por default en Blender. Quería diseñar porque me gusta hacer brochas y esto digitales. Y vi que los dibujos empezaban a ser muy pesados. Porque tienen un montón de puntos. O sea, si vemos los vértices la geometría de estos dibujos, pues hay un buen de puntos. Y eso es algo que la compu tiene que calcular y pues es complicado. Entonces fui diseñando esta herramienta, esta línea o brocha, no sé cómo llamarle, porque Blender hace distinción. No es tan fácil como en otros programas de 2D. La fui diseñando para tener algo que me gustara y me ha gustado mucho. Es una línea que tiene la particularidad de que tiene un ligero, aparte de que es sensible a la presión un poco, es decir, si aprieto poquito es más delgada y si aprieto mucho es un poco más gruesa. También tiene un nivel de aleatoriedad en el grosor. Eso quiere decir que aunque haga una línea recta con la misma presión, va a tener una pequeña variación a lo largo de la línea. Eso me gusta un montón porque la hace muy expresiva. Y es relativamente fácil, ¿no? Y me gusta porque creo que cuando pensamos en cosas digitales, tendemos a, eso es algo que platicaba con Ro, que tal vez esté viendo esto, tendemos a relacionar la expresividad de un medio con solo los medios análogos, la pintura, el óleo, todo lo que conocemos, el lápiz, el grafito y demás. Pero yo creo que lo digital en sí mismo tiene también sus cosas, como el polígono, la matemática, el píxel y todo esto. Y herramientas, o sea, algunas cosas como esto, siempre trato de que sean muy simples, normalmente cuando hago brochas, pero utilizar así como abiertamente aquellas cosas que solo pueden existir en lo digital. Entonces, por ejemplo, en lo digital yo puedo hacer esto, ¿no? Que tenga cierta cantidad de vértices de la línea y además que matematice el peso de cada uno de los puntos de una línea. Eso me gusta al menos. Igual y no a todos tiene que gustarles, pero me gusta en particular a mí y en Blender creo que es fácil. Bueno, Blender a diferencia de otras herramientas tiene sus características y trato de usarlas sin quedarme con la idea de que Blender se tiene que ver igual que otros programas o que tiene que usar medios que se tengan que ver como algo análogo. No, esta es una línea que puedo diseñar dentro de Blender y me gusta. Tengo la ventaja también de que puedo usar otras cosas como, no sé, últimamente he estado haciendo esto, déjenme ver, esto lo iba a enseñar y se me olvidó sacarlo. En un momento. Para probar todas estas cosas, lo que yo hago es tener un documento abierto casi siempre en algún programa, donde hago sketches como digitales. Es como un sketchbook digital que tengo abierto para cuando quiero procrastinar o cosas así. Entonces, y ahí pruebo cosas como brochas, flujos de trabajo alternativos y eso. Pues ahorita en Blender he estado haciendo estos dibujos en tiempos muertos, bueno, esto es algo del trabajo.
Pero en tiempo muerto voy haciendo esto para probar cosas que el programa puede hacer. O sea, cómo resolvería aquello que a mí me gusta dentro de cierto software específico, ¿no? Sabiendo que no tiene que funcionar igual en todos los distintos programas que uso. Y si acuerdan de los dibujos de los pájaros que hice en la playa que les enseñé en la bitácora pasada, quería eventualmente traducirlos a este lenguaje, a ver qué tanto se podían parecer para de repente encontrar un equilibrio entre lo que yo hago em, tradicionalmente en las libretas y lo que Blender podía hacer. Normalmente lo que estoy usando con Blender es esta capacidad de hacer esta línea y estas grandes manchas negras, o sea, pueden ser negras o de otro color. Y algo que tiene bonito Blender es que de repente si yo agarro y hago muchas de estas marcas y de repente quiero empezar a pintar un poco de algún color, quiero cambiarle el color a esto, puedo ir de a poquito creando diferentes, cada mancha puedo irla pigmentando de a poco, creando matices muy interesantes. Así he hecho algunos sketches en color ya hace tiempo en Blender. Ahorita no estoy usando eso porque no quiero agregarle una capa extra de dificultad al ejercicio. Pero creo que es bonito y me gustaría eventualmente hacer algo con esto. Porque se ve chido. Y bueno, estos dibujos que he estado haciendo son para ir probando la herramienta en sí y sentirme cómodo con ella. Se me ocurrió que de hecho podría usarla como mi herramienta principal de ilustración eventualmente, Blender, si, si lo utilizo inteligentemente. Pero veremos, no sé. Eh, Eso es lo que les iba a enseñar. Esto, los sketches y prácticamente ya. Esto era todo lo que quería mostrarles esta semana. No ha habido mucho. Bueno, algo que está bonito también, me acordé. Tengo una nota que dice entre la sensibilidad y la técnica. Creo que hay veces que en la ejecución de una obra, ¿se acuerdan que al principio, cuando hacía la bitácora de este proyecto, am, yo me sentí un poco conmovido por tener que volver a ver las imágenes de todo lo que originó esta idea y así? Y conforme vas haciendo la obra, pues te pierdes, ¿no? Te pierdes en la técnica, en solo hacer rayas y eso. Y siento que a veces es importante, y creo que las vacaciones me ayudaron a eso, a descansar un poco de la técnica. Y al volver a ver todo el proyecto, volver a conectarme emotivamente con la obra. De repente hacía algunas poses y me conmovían, o sea, me sentía sensibilizado otra vez. Cuando veía estas bocas abriéndose y cerrándose, pensaba tal vez está funcionando y tal vez tienen el impacto que yo quiero que tenga, que se sienta, que me impacte a mí para tal vez impactar a las personas, no sé. Ah, y eso ha sido bonito también esta semana, como de redescubrir. Una última cosa que no les platiqué de Blender es que como todo esto es matemática, tú puedes aislar los puntos de las líneas, a veces puedes tratar todo esto como puntos. Vean, estoy borrando y borro un montón de puntos. O puedo borrar strokes, o sea, las líneas completas que toque. Y eso me ha llevado a un flujo de trabajo también interesante en el que a veces hago líneas de más o líneas guía, como esta de la boca aquí, y la puedo borrar después porque siento que ya no sirve. Siento que ensucia un poco el dibujo. A veces dejo alguna como esta que está aquí. Pero sí puedo ir quitando estas y dejar que el valor ya por sí mismo describa las formas. Y así, no sé, ay, ¿qué fue eso? Como que una piedra golpeó, de hecho rompió el vidrio aquí, creo. Ah, ok. Aquí está Dara, es cumpleaños de Dara. Felicidades a Dara. Que está por allá. Y, ¿qué más? Nada, voy a dejar de poner esto acá. Solo tenía unas últimas reflexiones de esto, de lo de la bitácora. Creo que con las vacaciones y volviendo a hacer esta cosa del proyecto, me he sentido bien, como que me vuelvo a sentir bien con todo este ejercicio. O sea,
A veces creo que me gana la idea de, como si fuera una especie de youtuber, estar haciendo contenido para una audiencia y pensar, es que estará siendo entretenido o no, o algo así. Y luego que tengo que tratar de recordar que esto es principalmente para mí, aunque sea un egoísta para quien me está escuchando. Quiero tener un compromiso con la gente, pero el chiste es que esto me sirva a mí y trato de distanciarme sin que sea, sin que sea mucho problema, distanciarme de esta idea de que tal vez no vale la pena hacer la bitácora si no es entretenida o no vale la pena avanzar si no es interesante para la gente. Y porque creo que funciona, o sea, muchas veces en estos meses que he estado haciendo esto veo que pude haber abandonado por semanas los proyectos con justificaciones bastante válidas para mí mismo y mantenerlo creo que ha sido más útil, aunque sea tan lento. Muchas gracias entonces otra vez por esto. Em, Tal vez se pueda perfeccionar después. Tenía aquí una nota de que seguramente hay una búsqueda continua por encontrar formas de seguir creando continuamente. Tal vez esta no sea la mejor, pero ahorita me sirve. Y ya iremos viendo cómo se transforma. A todo esto quisiera darle un nombre, pero no encuentro uno. O sea, no a la bitácora en sí, no a lo del Patreon, sino a esta cosa, a este camino diario o continuo de buscar crear las cosas que se me van ocurriendo, que son personales, que creo que necesito llevar a cabo. Eso no sé qué nombre tiene. El camino del arte, no sé. Es extraño, porque no me encanta tampoco esa expresión. Pero bueno, si encuentro alguna ya se las haré saber. Por lo pronto lo dejaré aquí. Muchas gracias otra vez a todos los que llegan a este punto. Espero que haya tenido sentido y hasta luego.